La palabra de Dios nos expone en el libro de Romanos que no hay quien haga lo bueno, no existe ni siquiera uno. Por naturaleza, el ser que viene a este mundo nace en pecado. Pablo en el libro de Gálatas habla un poco de algunos pecados que son las obras de la carne. Pablo dice que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y más, hermano. Muchas más cosas. Sin embargo, el ser humano, a pesar de que se inclina, tiene una esclavitud innata por el pecado, hermano. Nuestro Señor ha puesto su ley en los corazones de cada ser humano. A lo que ellos, o así llamarle, le diremos conciencia. ¿Dónde expone eso? Romanos 2, 14 y 15. Romanos capítulo 2, 14 y 15. Dice aquí el apóstol Pablo: porque cuando los gentiles no tienen ley, hablando de las personas que no eran judías, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? Dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Con esto, hermano, entonces podemos ver que Dios ha puesto una ley en el corazón de todo ser humano. En China se sabe que está mal mentir, igual que en México, como en Australia, como en Nueva Zelanda. En todo el mundo, el ser humano tiene una conciencia y concibe lo que está bien y que está mal. Sin embargo, sus inclinaciones siempre son hacia el mal. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Sin embargo, hermano, ahorita que entramos a este punto del apóstol Juan, nosotros vemos que él está hablando de obras que viene a tener un hijo de Dios. Vamos a leer el capítulo 3, el versículo 16. Dice Juan: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta a Juan: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es ilógico que esta persona que puede decir, bueno, tengo bienes, y que diga que ama a Dios, pero esos bienes los guarda para sí mismo, para tener sus riquezas, para comprarse y para suplir sus deleites solamente. Juan pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Puede morar el amor de Dios en esta persona? No. Dice después Juan: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino ¿de qué? De hecho y en verdad. Y yo te pregunto, hermano, si tú has sido regenerado en Cristo, ¿tú amas de hecho y de verdad? ¿Sí o no? A ver, las respuestas están mixtas. Si tú has sido regenerado en Cristo, si tú tienes al Espíritu Santo que te ha sellado, ¿tú puedes amar de hecho y de verdad? Sí, porque tenemos a Cristo. Ahora, ¿qué implica esto, hermano? Bueno, implica también, hermano, que no lo podemos hacer perfectamente. En primer lugar, hermano, el creyente que ha nacido de Dios, uno, como dije, ha sido regenerado, de modo que los que hemos nacido en Cristo tenemos una nueva naturaleza. Dos, que hemos sido santificados y hemos sido declarados santos también delante del Padre, y aún el Señor nos está santificando a lo largo de toda nuestra vida. Y también, hermano, uno de esos anhelos que tiene aquel que ha sido regenerado es que su anhelo es conocer y obedecer la palabra. Hace rato dijimos, hermano, que el impío hace por naturaleza el pecado, lo practica, es su hábito, es el hábitat por donde él se mueve.
Sin embargo, cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, hermano, ahora nosotros en esa nueva naturaleza ya no practicamos el pecado, sino ahora que hacemos obras para nuestro Señor. Sin embargo, como dije, hermano, esto no es perfectamente. Juan establece aquí en el versículo 19, y vamos a leer desde el 18 otra vez y seguir con el 19, porque él termina la predicación que dimos la vez pasada, el versículo 18, con una exhortación. Y esta exhortación une lo que va a decir en el versículo 19. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? Sino de hecho de verdad. Esto debe de hacer un creyente. Obedecer la palabra, tiene que amar de hecho y de verdad. Sin embargo, el versículo 19 continúa con esa misma línea de Juan y dice: y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿De qué modo? ¿De qué forma? Cuando nosotros amamos de hecho y de verdad. Amén. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Ahora, aquí hay dos palabras muy interesantes que utiliza Juan en estos versículos, y la primera es: y en esto conocemos. Esta palabra, hermano, lo que quiere decir es que nos aseguraremos que somos de la verdad. ¿En qué? En que nosotros no solamente amamos de hecho, sino amamos de verdad. Mucha gente allá afuera, por ejemplo, tú has visto en el Teletón o en varias instituciones de beneficencia, muchos artistas lo que hacen es dar dinero. ¿Y qué es lo primero que hacen? Lo graban, lo televisan, lo muestran. Esa obra que están haciendo, la están mostrando a todos. Y el Señor nos manda que lo que hace tu mano izquierda no sepa la derecha. Las cosas que nosotros lo hacemos, hermano, no lo hacemos o no lo debemos hacer porque la gente nos vea, sino porque el que nos ve es Dios. Por eso nosotros debemos de amar de hecho y de verdad, porque nosotros posiblemente podamos hacer una buena acción. Sin embargo, dentro de nosotros existe una doble intención. Sí quiero ayudarle a tal persona, pero también dentro de mí está el que me vean, el que piense que son muy dadivoso, el que piense tal y tal y tal cosa. Pero Juan establece aquí que cuando nosotros amamos de hecho y de verdad, entonces esto nos va a ayudar a conocer que somos de la verdad. ¿Por qué? Porque entonces amamos de hecho y de verdad. Pero después Juan establece unas palabras muy particulares y él dice: y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Ahora, ¿por qué tenemos que asegurar nuestros corazones delante de Él? La palabra, hermano, que se refiere aquí como aseguraremos nuestros corazones, viene del griego peito y se traduce como convencernos. Y algunos otros lingüistas, otros traductores de la palabra pueden decir acerca de esta palabra también: tranquilizaremos nuestros corazones. En el Antiguo Testamento, hermano, la presencia de Dios, la presencia pura de nuestro Dios, infundía terror. Hoy también tenemos ese mismo Dios. Nosotros vemos, hermano, que cuando Dios cae sobre el Sinaí, lo que manifiestan los israelitas no es una confianza o es un agrado. Ellos, ¿qué manifestaban? Temor. Nosotros vemos el capítulo 6 de la visión de Isaías y dice que Isaías vio la túnica de Dios. Y dice que los quiciales del templo, ¿qué quiere decir? Los soportes de las cortinas del templo, las traves del templo, temblaban ante la presencia de Dios. Y en este texto nosotros no vemos que Isaías diga: y tuve tanta paz. No, Isaías dice que él, hombre muerto soy. Él no quería ni se alegraba por estar ahí. Esa presencia santa de nuestro Dios, ¿qué le infundía? Terror. Pero ahora nosotros, hermano, podemos entrar ante el trono de la gracia confiadamente, sin temor a caer pulverizados por la presencia santa de nuestro Dios, solamente por nuestro Señor Jesucristo.
Por eso Juan establece, hermano, que ahora nosotros, dice el texto, y en esto conocemos que la verdad, conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Antes no nos podíamos acercar confiadamente, ahora confiadamente nos acercamos a Cristo. Pero hay un problema, hermano, que viene en este texto y dice, pues si nuestro corazón, ¿qué? En el versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende. Y aquí viene un tema porque en estos versículos, hermano, de lo que está hablando Juan, está hablando implícitamente y explícitamente de la oración. ¿Cuántos de nosotros oramos, hermano? El creyente ora. El creyente lee la palabra. Esa es la forma en la cual nosotros como hijos de Dios tenemos comunión con nuestro Dios. A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del congregarnos, es como nosotros vamos creciendo en la vida espiritual, como nosotros vamos creciendo en el carácter de Cristo. Sin embargo, también, hermano, existe en la vida del creyente la negligencia. ¿Te ha pasado, hermano? A mí sí me ha pasado mucho. Y primero vemos aquí en el versículo 19 que Juan dice que aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Por qué? Porque amamos de hecho y de verdad. Porque a pesar de que nosotros aún estamos en este cuerpo de muerte, tenemos al Espíritu Santo que hace que las cosas lo hagamos sinceramente, que lo podamos hacer genuinamente, no perfectamente, pero sí sinceramente por Cristo. Pero llegamos al punto del versículo 20 donde dice Juan que si nuestro corazón nos reprende, dice después, mayor que nuestro corazón es Dios. Ahora, ¿qué pasa con esto, hermano? Imagina que tú de repente cuando conociste del Señor orabas 2 veces al día o 3 veces al día. En un día leías hasta 10 o 12 capítulos o más. Leías algunos libros piadosos, escuchabas varias prédicas al día y de repente al pasar de los años esa vida espiritual ha ido menguando. Si antes orabas 3 veces al día, hoy oras a lo mejor una vez. La palabra la lees un día sí, un día no. Y cuando nosotros, hermano, mire, nosotros podemos hacer muchas cosas de cristiano bien. Podemos cantar, hermano, bien. Podemos seguir ofrendando. Podemos incluso hablar de Cristo. Pero una de las cosas que no podemos hacer bien o no podemos continuar haciendo bien cuando tenemos pecado que nos asedia es seguir orando igual. Cuando nosotros hemos dejado de orar, hermano, la oración pesa más. Cuando nosotros hemos dejado de orar, las palabras son más difíciles de que las podamos sacar. Y muchas veces, hermanos, si es que nosotros estamos pasando por una situación donde el pecado nos ha estado ganando consecutivamente, hermano, es mucho más difícil cuando nosotros queremos presentarnos delante del Señor. Vamos a leer Salmos 32, 1 al 4 y vamos a ver cómo es que el pecado nos asedia y qué nos lleva a hacer. Este es un salmo de David, hermano, y dice el versículo 1, Salmo 32, versículo 1 al 4. Dice aquí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y qué? Yo te pregunto, ¿tu pecado ha sido cubierto? No solamente ha sido cubierto, ha sido quitado por la obra de Cristo. ¿Tu transgresión ha sido perdonada? En Cristo todo eso ha sido. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice después, David expresa, mientras callé, ¿qué pasó con él? En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Nosotros, hermano, hemos sido regenerados en Cristo. Hemos sido salvados por Cristo, pero tristemente, hermano, por nuestra negligencia, muchas veces estamos caídos y derrotados.
Imagina a una persona, no sé si tú has visto esas películas donde los presos en aquel tiempo los amarraban con grilletes, con una bola de metal muy grande. Esa bola de metal es para que ellos no pudieran caminar ni correr. Ahora imagínate que de repente a ese preso le dan la libertad y lo sacan de la cárcel, pero no le quitan ese grillete. Él en una medida es libre ya. Es una persona que puede gozar de la libertad. ¿Por qué? Porque ha pagado su condena y ya ha salido de la cárcel. Sin embargo, ese grillete va a impedir que él camine con libertad. Va a impedir que esta persona camine de una forma fluida. Va a impedir que esta persona camine de una forma natural. Muchas veces, hermano, cuando nosotros estamos luchando con el pecado, o más bien no estamos luchando con el pecado, esto es lo que el pecado hace en nosotros. En Cristo nosotros, como dije, tenemos la libertad, hermano. Hemos sido sacados de la prisión donde estábamos, hermano, donde estábamos asediados por Satanás. Él cegaba y nublaba nuestro entendimiento. Hacíamos por naturaleza lo que todo el mundo, pecar y practicar el pecado, pero ahora en Cristo hemos sido libertados. Sin embargo, hermano, el pecado es una cosa seria, muy seria. Todo pecado, hermano. Particularmente aquí estamos viendo que Juan los está exhortando a amar a los hermanos de una forma verdadera y de una forma con un hecho y de verdad. Pero esto aplica, hermano, para cualquier otro pecado que nosotros podamos tener. La lascivia, hermano, no es un pecado menor. La mentira no es un pecado menor. El adulterio no es un pecado menor. La fornicación es un pecado menor. La mentira y más pecados, hermano, tienen la misma gravedad en el cristiano. Si ese pecado está aún asediándote, puede obstaculizar tu relación personal con Cristo. Eso causa el pecado. El pecado, hermano, como dije, es cosa seria. Pero ¿por qué caemos en pecado, hermano? ¿Por qué nosotros muchas veces estamos en un sentido espiritual bien y de repente vamos decayendo y decayendo y decayendo? Vamos a Santiago. Capítulo 1, versículo 13. Desde el versículo 2, hermano. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que ¿qué? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno ¿qué? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hermano, el pecado no creas que llega de una forma momentánea y ya. El pecado, llegar a pecar, hermano, va siendo de una forma escalonada muchas veces. David, hermano, el rey David, cuando pecó con Betsabé, su pecado fue creciendo. Primeramente, él no fue a la guerra como tenía que ir y estaba de ocioso. Segundo, se paseó por su palacio y vio algo que no debía de ver. Después de eso, que tenía ya ese problema encima, David endureció su corazón y cometió asesinato. Pero todo esto, hermano, fue minando, porque la relación con nuestro Señor muchas veces va disminuyendo. Creemos nosotros, hermano, que cuando hay pecado en nosotros, a veces no queremos ni voltear al cielo. Y ese, hermano, es un engaño
de nuestro corazón y de Satanás. Dice aquí Juan, en el versículo que habíamos leído, en el versículo 20: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, y una palabra, hermano, a la que también se traduce reprende, es si nuestro corazón nos condena, es otra palabra, es una palabra que también se puede traducir esa. Si nuestro corazón nos condena, porque muchas veces pasa eso. Yo sé, hermano, hay una diferencia muy grande entre lo que dice también Juan, que dice que el creyente no practica el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo toma como un hábito diario. Él puede caer en pecado, sin embargo, ese no es su práctica. Pero muchas veces también nosotros, hermano, a pesar de que hemos sido salvados por gracia, muchas veces nuestro corazón nos engaña y nos quiere hacer pensar que nosotros somos salvados por obras. ¿Alguien ha tenido duda de su salvación alguna vez? Yo muchísimas veces, la verdad. Muchísimas veces. Y hay veces que esta duda aumenta, hermano, cuando tal vez en ese tiempo he menguado un poco en las cosas del Señor. Tal vez no he leído como debía de leer, no he orado como debía de orar. Y en esa semana pienso, bueno, ¿qué tal si no soy salvo? ¿Qué tal si verdaderamente no tengo a Cristo? Y tenemos que examinarnos constantemente. Sin embargo, aquí lo que está diciendo Juan en este versículo es: si nuestro corazón nos condena, pero después Él da algo glorioso, mayor que nuestro corazón, ¿qué? ¿Quién da el testimonio de que tú has nacido de nuevo? El Espíritu Santo. ¿Quién da testimonio que verdaderamente amamos a Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que verdaderamente nos dice que anhelamos, deseamos, queremos a Cristo? El Espíritu Santo. Dice una cita de Spurgeon con respecto a este texto, dice: a veces nuestro corazón nos condena, pero al hacerlo da un veredicto equivocado y luego tenemos la satisfacción de poder llevar el caso a un tribunal superior, porque Dios es más grande que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Quien verdaderamente conoce que si nosotros hemos nacido de nuevo, es Dios. Pero muchas veces, por el estado deplorable, hermano, en el cual estamos, viene la duda, viene la incredulidad. Es por eso, hermano, que nosotros no le debemos de dar tregua al pecado. ¿Qué debemos hacer inmediatamente cuando nosotros sentimos culpabilidad, cuando nosotros nos sentimos asediados con el pecado? No, hermano, no es alejarnos del Señor, no. Lo que nosotros debemos de hacer es correr a los pies de Cristo. Es lo que nosotros debemos hacer. Vamos a Salmo 51. Y veamos un ejemplo de David, que a pesar de que ya había experimentado las consecuencias, la reprensión, la exhortación del Señor, ¿él qué pide al Señor? Hermano, nosotros tenemos una larga carrera, una larga práctica donde diariamente debemos de arrepentirnos por todo. Debemos de matar al pecado siempre que llegue, hermano. Porque el pecado, hermano, dice la palabra del Señor, que es un principio clave. Un poquito de levadura, ¿qué va a pasar después? Leuda toda la masa. Yo veía y preguntaba, o estaba estudiando hace unos días, viendo unos videos acerca del cáncer, del por qué es necesario que cuando se detecta un poco de cáncer tienes que quitarlo, porque si no lo quitas, ¿qué va a pasar? Se esparce. Hermano, el pecado es más nocivo que cualquier enfermedad. Es más nocivo que cualquier enfermedad. Dice aquí David, fíjate que después de que él es exhortado por Natán el profeta,
Él recibe esa exhortación y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante ¿de quién? De David. Hermano, el pecado siempre está delante de nosotros. Nosotros pareciera que queremos olvidar que ahí está, pero el Señor, por ese Espíritu Santo que ha puesto a nosotros, nos hace tenerlo siempre presente. No puedes mentir de la misma forma. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo que te está diciendo: está mal, está mal, está mal. No puedes sentirte tranquilo si tienes el deseo de ver a una mujer que no es tu esposa, porque el Espíritu Santo te dice: está mal, está mal, está mal. El Señor hace que el pecado esté siempre delante de nosotros. Nosotros vemos que David aquí va al Señor y recurre a los atributos de nuestro Señor. Él le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque David sabe que Dios es misericordioso. Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David se acerca con Dios para decirle: límpiame. Y es de la misma forma que Juan está diciendo, hermano, que nuestro corazón muchas veces nos condena, pero más grande que nuestro corazón es Dios. Yo no sé qué pecado hayas cometido, yo no sé qué cosa hayas hecho, qué cosa he hecho yo, pero aún más grande que ese pecado es nuestro Dios, y aún es más grande su misericordia. Por eso cuando nosotros estemos o hayamos cometido un pecado, hermano, no debemos quedarnos así, como si nada pasara. Debemos de ir delante de nuestro Señor y rogar que tenga misericordia de nosotros. Dice aquí Juan: pues nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Pero después de eso, hermano, nosotros vemos que Juan lleva a los hermanos a los cuales les escribió esta carta a contemplar la oración. Dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué quiere decir? Si nuestro corazón no nos condena, es que nosotros tenemos esa confianza en Dios. Como dije, esa desconfianza viene porque muchas veces permitimos y estamos teniendo una comunión con el pecado. Y es una comunión que debemos destruir. No debemos de tener comunión con el pecado. Dice después: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy confiado de que el Señor ha perdonado mis pecados. Estoy confiado de que el Señor ha pagado mi deuda. Estoy confiando en mi Señor. Dice después el versículo 22: y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y si nosotros leyéramos esto, hermano, así solamente diríamos: bueno, si la clave de que Dios me dé algo que pido está en guardar sus mandamientos, entonces mañana me porto perfectamente. ¿Es lo que quiere decir este texto? No. La salvación, hermano, no es por obras. El que el Señor nos conceda algo, una petición legítima, no es por nuestras buenas obras, sino solamente por Cristo, hermano. ¿Dónde nosotros podemos ver, hermano, que no es por obras, hermano, que no se trata de esto? Vamos a Lucas 18, 9 al 14, en una historia ya conocida. Yo creo que todos hemos leído la historia del fariseo y el publicano, ¿no? Lucas 18, 9 al 14. Fíjese lo que dice aquí Lucas. Dice: a unos que confiaban en sí mismos, ¿como qué? Como justos, y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo, ¿qué? A orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjese aquí, y son bien importantes los detalles que da Lucas de cómo
estaba orando, que da Cristo, perdón, de cómo estaba orando este hombre. Él tal vez decía a Dios en su oración, sin embargo, él no estaba orando a Dios, estaba orando consigo mismo. Dice después: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este hombre estaba poniendo todas sus obras por delante. Entonces vemos que lo que está diciendo Juan acerca de que si nosotros pedimos porque guardamos sus mandamientos, Él lo hará, no se refiere a esto, hermano. Escuche lo que el publicano dice: mas el publicano, estando ¿qué? No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, cuando se refiere aquí Juan que el Señor escucha nuestras oraciones, no está hablando, y como vuelvo a decir, no está hablando de nuestras buenas obras. Nosotros vimos en el versículo 18 que Juan exhorta a los hermanos que ellos amen de hecho y de ¿qué? Y de verdad. ¿Alguna vez, hermano, has hecho tú una buena acción? Hermano, no me espante. ¿Han hecho alguna buena acción? Yo creo que todos. ¿Alguna vez has tenido una doble intención con esa buena acción? Yo creo que también todos. Sin embargo, a pesar de que tenemos esa naturaleza caída, nosotros ya tenemos tenemos ese cuerpo de muerte, ya tenemos una naturaleza regenerada en Cristo. Que a pesar de cómo somos, aún el mismo Espíritu da testimonio de que tenemos al Señor. Aún a pesar de cómo somos. Por eso Juan está diciendo: y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. ¿Y por qué guardamos sus mandamientos? No porque los hagamos perfectamente, porque los hacemos sinceramente en Cristo. Y cada que nosotros pedimos al Padre algo, no es cumplida esa oración, no es respondida esa oración, porque hagamos algo bueno, sino porque cuando nosotros pedimos, el Padre ve a Cristo en vez de nosotros. El Padre ve las obras de su Hijo Jesucristo, que nunca pecó, del cual tiene toda su complacencia, y por eso nosotros somos escuchados delante de Él. Por eso Juan está estableciendo, muchas veces nuestro corazón nos condena, nuestro corazón nos reprende. Nos dice: no, yo creo que por como estás ahorita tú no eres creyente. No, tenemos testimonio del Espíritu que nos dice: el Señor conoce todo y Él sabe de qué manera haces las cosas. Por eso dice aquí el versículo 22: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Pero ¿qué debe de pasar primero, hermano? Tenemos que perseverar en la oración. Decía el puritano John Owen: si no perseveramos en la oración, perseveraremos en la tentación. Siempre, hermano. El pecado es como una bola de nieve, hermano, la cual tú tiras de una montaña. Yo pensé que solamente era cosa de las caricaturas hasta que vi un video que hacían una bola de nieve y la tiraban, y sí, verdaderamente crece y crece y crece y crece hasta que es destructiva. El pecado es igual. El pecado causa lo mismo, pero nosotros, ¿por qué somos escuchados? Juan 15, 7 al 10. Juan 15, 7 al 10. Y aquí es lo que ¿a qué se refiere, hermano? Y estos versículos que estamos leyendo de Primera de Juan tienen una relación muy particular con estos textos. Dice Cristo aquí: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano?
si nosotros dependemos de Cristo, si nosotros vamos hacia Cristo, si nosotros todos los días estamos rogándole a nuestro Señor Jesucristo, entonces esas palabras permanecen en cada creyente. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y ahora yo te pregunto, ¿esto es una llave para que pidamos lo que querramos y se nos cumpla? Eso es lo que creen los falsos predicadores de la prosperidad. Leen este texto y dice, pide todo lo que tú quieras y te será hecho. Pide un carro, pide esto, pide tal cosa. No. Para empezar, hermano, pedir un carro no es ilegítimo. Tal vez lo pidas para tu trabajo, para venir a la iglesia. Es algo legítimo en sí mismo. Pero muchas veces, hermano, nosotros pedimos mal. Ya lo dice la palabra del Señor. Pedís y no recibís porque pedís ¿para qué? Para tus deleites. Pides para ti mismo. Pero el verdadero creyente, hermano, el que verdaderamente las palabras de Cristo permanecen en él, la mayor de las horas, regularmente lo que él ore siempre, va a hacer que el Señor sea glorificado. Va a rogar que la gloria del Señor sea lo que permee en su vida. Va a ser lo que sea manifestado en su vida. Por lo tanto, él sabe que pedir una casa lujosa o tener dinero posiblemente no sea algo piadoso. Dice Juan aquí, pedid todo lo que quieras y será hecho. ¿Por qué? Porque ahora tú pides conforme a la voluntad de Dios. En esto es glorificado mi Padre, y escuche lo que dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco ¿dónde? En su amor. Nosotros, hermano, como dije, somos escuchados por Cristo, porque ahora tenemos la vida de Cristo en nosotros. Por eso, hermano, cuando nosotros estemos con el pecado, hermano, luchando, cuando vengan aquellos pensamientos, hermano, donde pensemos de nosotros, creo que no hay para mí salvación, creo que para mí no hay esperanza, lo que debemos ir es ir a Cristo. Pablo mismo, hermano, decía ahí en la carta a los Corintios, dice, ni aún yo me juzgo. Ni aún los corintios lo podían juzgar, ni aún él mismo se juzgaba. ¿Por qué Pablo no se juzgaba? Porque el juicio, hermano, que tú y yo teníamos que tener, ya lo hemos tenido en Cristo. ¿Y sabes qué? Por Cristo hemos sido declarados inocentes. Y ahora, como las personas, como si nunca hubiéramos cometido un solo pecado, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar pronto y oportuno socorro para nuestras almas, por Cristo. Amén. Versículo 23. Dice, aquí Juan dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Primeramente, hermano, vimos en el versículo 22 que Juan está hablando que somos escuchados porque guardamos sus mandamientos y hacemos cosas que son agradables delante de él, pero inmediatamente en el versículo 23 vemos que la lupa, que ahora la mirada, ¿a quién es dirigida? A nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y este es su mandamiento. Dice primero en el versículo 22 que ahora nosotros guardamos sus mandamientos. Pero ¿cuál es el primer mandamiento que el cristiano ahora guarda? Dice Juan, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Tú puedes tratar de obedecer o tratar de portarte de una forma moral. Yo le he dicho, bueno, la mayoría de gente no ha matado a alguien físicamente, pero sí en el corazón. Tal vez un hombre no ha adulterado con otra mujer que no es su esposa, pero con una mirada de lascivia ya ha fornicado con ella. Nosotros debemos de comprender, y si tú no conoces a Cristo, si tú no has nacido de nuevo, que cualquier buena obra que hagas sin Cristo
no vale absolutamente nada. Es más, cualquier buena obra que tú hagas sin Cristo es una ofensa directa hacia Dios. Dice la palabra del Señor que las buenas obras son trapos ¿de qué? De inmundicia. El original se refiere a trapos de menstruosa, algo abominable, algo sucio. Por eso Juan inicia en este versículo diciendo, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque si tú crees en Cristo y vas delante del Padre, a quien ve es a Él y no a ti. Dime algo, ¿te gustaría que a ti el Padre te viera tal y como eres el día que llegues a su presencia? No. Si nosotros nos examinamos y nos ponemos a pensar las cosas que a diario pensamos, son terribles, son abominables muchas veces. Pero aquí dice Juan, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él está absolutamente la respuesta a mi oración. Yo soy escuchado por Él. Yo puedo orar por Él. Yo puedo venir al Padre por Él. Yo soy perdonado por Él. Yo soy justificado por Él. Porque todo se trata de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice después que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos los ha mandado, y que guardemos sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Escuche esto, hermano. Después de entrar a la vida cristiana por medio de la dádiva, del regalo perdurable de la fe dada por Dios, los cristianos pueden obtener seguridad con relación a la certeza de que nunca dejarán de creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. La fe que salva nunca muere. Esta fe fundamental en respuesta al mandamiento de Dios, esta fe es fundamental en respuesta al mandamiento de Dios y resulta en obediencia continua a su mandato de que nos amemos unos a otros. ¿Por qué primeramente dice que creamos en el nombre de Jesucristo y que después nos amemos unos a otros? Bueno, hermano, porque si tú no tienes esa fe en Cristo, es imposible que ames a tus hermanos. Como dice nuestro pastor, no es difícil, es imposible. Es como si nosotros quisiésemos convertir a un tigre en un cerdo, como si nosotros quisiésemos perrunizar a un gato, como si nosotros quisiéramos hacer algo imposible, si no tenemos a Cristo. Juan establece aquí, hermano, que el mandamiento inicia en que nosotros creamos que en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Cristo, como resultado, hermano, naturalmente vamos a amarnos unos a otros. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Tú tienes verdaderamente a Cristo? ¿Cómo puedes darte cuenta que tienes verdaderamente a Cristo? Mira, hermano, uno de los versículos más aterradores de verdad es aquel de Mateo 7:21. En aquel día me dirán, Señor, Señor. Pero el Señor dice una palabra muy fuerte, dice, nunca los conocí. Nunca los conocí. Yo le he dicho, imagínate que tú quisieras entrar a la Casa Blanca y tú dices, bueno, yo conozco al presidente de Estados Unidos y yo creo que todos aquí lo conocemos, sabemos su nombre, podemos investigar de dónde nació, etcétera. Sin embargo, nunca nos van a dejar entrar, ¿o sí? Pero si ese presidente nos conociera, ¿habría posibilidad de entrar? Bueno, hermano, lo mismo pasa en el cielo. El problema, o bueno, la situación no radica en que nosotros digamos que conocemos a Dios. Esto radica en que Dios nos conozca a nosotros. Eso es lo que importa. Y cómo Dios nos conoce o cómo Dios nos reconoce como hijos solamente por Cristo.
Nosotros vemos en los evangelios que Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. Que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Nosotros vemos que Cristo es el verbo del Padre. Nosotros en Cristo vemos que en Él tenemos absolutamente todo. Sin Cristo no tenemos absolutamente nada. Por eso Juan establece aquí: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Y cómo inicia a guardar sus mandamientos? Porque primeramente ha creído en Cristo. Porque primeramente tiene a Cristo como su Señor y Dios en Él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hoy la pregunta o la cuestión más importante es: ¿conozco verdaderamente a Cristo o no? Y la pregunta aún más importante: ¿Cristo me conoce o no? Y ahí nosotros vemos, hermano, de verdad de qué lado de la línea estamos parados. Solamente hay dos lugares a los cuales podemos inclinarnos o podemos posicionarnos. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. ¿Y qué le pasa a los amigos de Dios? Bueno, principalmente son amigos de Dios, como dije, por Cristo. Tienen la promesa de la vida eterna. Tienen las bendiciones espirituales en Cristo. Y han pasado de muerte a vida. Sin embargo, al que es enemigo de Dios, le espera la ira aplastante de nuestro Dios santo, santo, santo. Pero tenemos nosotros esa esperanza, hermano, que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Dice el mismo Salmo 51. Aquí nosotros vemos cómo David pecó, hermano. Y esta es una oración que todos los días tú y yo tenemos que pedirle al Señor: Señor, hazme como tú, enséñame a ser como tú, ayúdame a dar fruto, a ser más como Cristo. Pero aquí David hace una oración particular. Dice el versículo 4, habíamos leído ese, dice, David menciona una palabra muy importante, unas palabras muy importantes. Contra ti, ¿qué? Y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, ¿en dónde? El creyente verdadero hasta en lo íntimo ama a su Dios. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y aquí vemos la llave, hermano. De hecho, yo estaba escuchando un testimonio de un hombre y dice que el Señor lo llamó con este texto: crea en mí, oh Dios, ¿qué? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo escucho, hermano, esa falsa enseñanza de pedirle a Cristo que entre a tu corazón. Es una falsa enseñanza, es una herejía. Y la gente dice: bueno, ¿quieres entregarle a Jesús tu corazón? Bueno, hermano, ese corazón no sirve. Tiene pecado. Está sucio, es inmundo, es puro en maldad. Lo que nosotros necesitamos verdaderamente es que Él cree un corazón nuevo en nosotros. Porque tenemos un corazón de piedra, un corazón malvado, un corazón que aborrece a Dios. Pero David pide aquí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debe de ser la oración si tú no conoces a Cristo. Porque tu corazón necesita ser regenerado. Tú necesitas un corazón nuevo, no el que tienes porque es sucio. Necesitas un corazón nuevo dentro de ti. David dice después: no deseches, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Entonces, ¿qué pasará? Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Solamente debemos de ir a Cristo, hermano. En Él, hermano, nuestra oración es escuchada. Y de verdad, es algo que nos debe de llenar de alegría. Éramos enemigos de Dios, hermano. El mundo piensa, hermano, de verdad de esta vida y quiere acumular y más y más y más y más y más y más riquezas. Tú hablas con una persona del mundo y hay dos cosas que te habla. O de trabajo, solamente. O de cosas terrenales y materiales. Solamente es lo que el mundo tiene. Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano eso se va a acabar. Y gracias a Dios que esto se va a acabar. Porque dice la palabra de Dios ahí en Juan que ese día le veremos tal como Él es. Porque seremos como Él. Pero hoy, y obviamente en esto ya terminamos el año, hermano. El anhelo de cada creyente debe de ser cada día más como Cristo. Nosotros vemos en el ejemplo de la oración que dio nuestro Señor Jesucristo. Y desde que Cristo inicia a sus discípulos a orar, lo que Cristo pedía y rogaba es que la gloria del Padre fuese manifestada en esta tierra. Que la gloria del Padre fuese manifestada en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Hermano, de verdad el pecado nos ha asediado tanto y nuestra negligencia nos ha llevado muchas veces o nos ha llevado a donde estamos hoy. Pero tenemos un abogado en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un abogado que hace posible que nosotros podamos ser escuchados por el Padre. Y si tú y yo hemos cometido pecados, si el pecado nos está asediando, que nuestro corazón no nos condene y que nos haga decir, bueno, ¿sabes qué? Dios no te escucha, Dios no oye tu oración. No, hermano, ven a Cristo en arrepentimiento y dile, Señor, perdona mis pecados, así como el rey David lo decía. Él rogaba y le decía, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu nuevo. Que mi boca cante tu alabanza, que mi boca proclame tus verdades, tus maravillas. Señor, que mis labios ahora, Señor, hermano, debemos de rogarle al Señor que todos los días, ahora que de verdad termine este año, que nuestra vida sea más como la de Cristo. Mucho más, hermano, que la oración sea, y ahorita gracias a Dios que la iglesia se está reformando y que el Señor es quien está haciendo la obra. Nuestra oración debe de ser que la gloria del Señor sea manifestada en esta iglesia. En que cada creyente de los que estamos congregados aquí, y aun aquellos que no han sido llamados todavía por Cristo, seamos llevados a la imagen de Él. Seamos cada día como Él. Que hablemos como Él, que pensemos como Él, que amemos como Él, que todo lo hagamos como Él. Que seamos más como Cristo porque necesitamos eso, hermano. Tenemos ahora esa esperanza porque tenemos a Cristo. Dice el último versículo, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y esa fe salvadora que nos ha dado, hermano, es una fe eterna en Cristo.